¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, con esta clase vamos a terminar la larga unidad 2. El texto que nos convoca hoy es el texto de Canet Carveloff-Smith, es Más allá de la modularidad. Como para entrar un poquito en contexto, lo que estamos viendo son algunas repercusiones actuales y desarrollos posteriores a la presentación del concepto de modularidad por parte de Jerry Ford allá en los años 80. Como dijimos ya en más de una ocasión, el concepto de modularidad de alguna manera es un hito dentro de la historia de la psicología básica, y nada fue igual, ¿sí? A partir de esta noción. Podemos considerar la mente modular, más o menos modular, pero ya no hay nadie que pueda postular algún tipo de funcionamiento mental al margen del concepto de modularidad. Si bien parece algo bastante reciente en lo que es investigación básica, una investigación de los años 80 ya tiene unos cuantos años, y lo que estamos viendo tanto en esta clase como en la anterior son algunas repercusiones actuales y más contemporáneas del concepto de modularidad, ya sean debates o planteos posteriores que se hicieron. En la clase anterior lo que vimos fue un debate que se armó en torno a el concepto de modularidad, donde hay varios autores, entre ellos Steven Pinker, plantean una modularidad total de la mente, no solamente en algunos aspectos, sino que toda la mente funciona de manera computacional, o sea, como sistemas de inferencia automáticos, podríamos decir de una manera simplificada. En la clase actual lo que vamos a ver es una propuesta de psicología del desarrollo absolutamente contemporánea desde el punto de vista de la modularidad de la mente. Entonces, el texto lo escribe Carveloff-Smith, es una referente actual, ya falleció hace muy poquitos años, en psicología del desarrollo, una referente, sí, podemos decir la referente en lenguaje. No se puede ver psicología del lenguaje sin ver Carveloff-Smith. De hecho, seguramente lo van a ver en la materia de psicología del lenguaje, es lo último que hay al respecto, o una de las últimas investigaciones, hay muchas. Y quisiera ahora presentarles en primer lugar un poco de qué se trata quién es esta autora y esta investigadora, y después pasar directamente a un trabajo con el texto, que lo vamos a ir leyendo juntas y juntos porque es complejo, presupone conocimientos previos, así la idea es poder ir acompañando la lectura. Bien, Annette Carveloff-Smith es una investigadora inglesa, fallece hace muy poquitos años, en el 2016, es neurocientífica en la Universidad de Londres, y ella se especializó en lo que es trastornos del desarrollo, con un interés particular en síndrome de Williams, pero también abarcó lo que sería trastornos del espectro autista, etcétera. Hay dos textos que son los más famosos en lo que es libros, después tiene numerosos papers y artículos científicos, pero los libros más conocidos son, por un lado, es Más allá de la modularidad, que es el que vamos a ver en esta ocasión, y Hacia el lenguaje, ¿sí? Donde ella presenta su perspectiva acerca del lenguaje, desde el feto hasta el adolescente, ¿sí? Un libro muy muy interesante, es muy consistente, ¿sí? Con mucha erudición y con mucho sustento empírico. Bien, entonces ella lo que comienza a ver en algunas de sus primeras investigaciones es que el cerebro de los niños con trastornos del desarrollo funcionaba distinto a los niños de desarrollo estándar. ¿En qué sentido? Si la mente fuera tan modular como Fodor la presenta, o como Pinker la presenta, mejor dicho, o sea, cuando digo Fodor y Pinker estoy tratando de mencionar autores que nosotros ya conocemos. En realidad hay muchísimos autores, ¿sí? Y perspectivas que están presentando la idea de una mente modular. Entonces, retomando, ella dice que si la mente fuera tan modular como las últimas investigaciones indicarían, entonces en ese caso, cuando un niño tiene un trastorno del espectro autista, que sabemos que en el trastorno del espectro autista lo que estaría dañado o donde habría un déficit es en el módulo de la teoría de la mente. Ese es el daño central en el espectro autista. Vamos a ver en el segundo cuatrimestre seguramente algo de teoría de la mente, porque es fundamental para técnicos en psicopedagogía. Entonces, si fuera solamente esto, como las investigaciones lo indican, entonces, ¿por qué los niños de trastorno del espectro autista presentan déficit en otros módulos? Si la mente es modular
y los módulos están encapsulados y no hay intercambio entre ellos y hay encapsulamiento informativo, entonces ¿cómo puede ser que el daño en uno, que supuestamente está encapsulado, implique también daño en otros módulos? No sabemos si son subyacentes, pero sí sabemos que, por ejemplo, es muy típico que los niños que antiguamente el DSM-4, digo, el DSM-5 ya es distinto, se llaman niños con síndrome de Asperger, porque esos niños además tienen, por ejemplo, dañados sus patrones motores, o sea, son niños generalmente torpes, o porque hay niños que, además de en el espectro autista, además de tener dañada la teoría y la mente, tienen seriamente dañado el módulo del lenguaje, y en el trastorno de Asperger no. Y los niños con autismo severo a veces no son tan torpes como los niños con Asperger, que tienen un lenguaje por ahí más desarrollado. Pero ¿cómo puede ser si lo que define el espectro autista es el daño de un módulo? ¿Cómo puede ser que haya también otros patrones de módulos que estén dañados típicamente y que haya comorbilidades típicas en estos niños? Entonces dice lo que evidentemente pareciera ser que la mente del niño no es tan modular y que al dañarse un módulo están dañados otros módulos también o se dañan otros también. Ahora, si al dañarse un módulo se dañan otros también, entonces en ese caso la mente no es modular, porque justamente la idea del módulo nos lleva a pensar en un encapsulamiento informativo, ¿sí? en algo que está cerrado, ¿sí? Una mónada, el modo de Leibniz. Entonces, bueno, este es un poco lo que ella empieza a investigar, es neurocientífica, sí, es investigadora del cerebro, y a partir de estos interrogantes es que ella comienza a hacer investigaciones que la van llevando a postular una nueva o una perspectiva particular de psicología del desarrollo. Y ahí se las presento, ¿sí? El segundo libro, Hacia el lenguaje, lo escribe junto con la hija, que también es neurocientífica. Entonces, la primera pregunta que ustedes tienen en el texto, y vamos a ir guiándonos, vamos a tratar de hacer un orden en el texto. La primera pregunta, que es el primer subtítulo que aparece en el texto, es modular la arquitectura inicial de la mente infantil? Bueno, pareciera ser que todas las investigaciones actuales dicen que sí. A la pregunta, ¿es modular? Y va a, digamos, de alguna manera a escribir todo lo que viene a partir de tratar de responder esta pregunta. Fodor plantea que la idea... Fodor plantea la idea de arquitectura. Eso significa una organización de la mente, una arquitectura, una especie de esquema, una estructura, mediante especificaciones innatas fijas y restringidas. A diferencia de, por ejemplo, Brunner y Piaget, que defienden la idea de un desarrollo general para todos los dominios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en Piaget el niño va pasando de estadio en estadio? Todo el niño está en el preoperatorio, todo el niño pasa al operatorio, todo el niño pasa al de las operaciones lógicas y formales. Entonces, el niño va pasando de estadio en estadio. Brunner, pero ese estadio implica una interacción permanente del niño con el ambiente. En el caso de Brunner, también interacción permanente con el ambiente. A diferencia de Fodor, que está planteando que hay especificaciones innatas, o sea, los módulos que son fijos y están restringidos. La tesis de Karminoff Smith consiste, y esto es lo que va a tratar de defender y de explicar a lo largo del texto, que el desarrollo consiste en una modularización gradual de áreas de dominio específico, en lugar de un conjunto de módulos predeterminados. O sea, que la mente es modular, de eso no nos quepa duda, si todas las investigaciones van para ese lado. Que la mente, no sabemos si toda la mente, pero que gran parte de la mente funciona de manera automática, de eso no nos quepa ninguna duda. A la pregunta de qué se hace Karminoff Smith, sí, la mente del adulto es modular. La pregunta es, ¿la mente del niño también es modular? O sea, ¿la mente nace siendo modular o la mente se va modularizando? La mente se va de una manera estructurando con un formato modular. Y esta es la tesis que ella va a defender, que el desarrollo va a consistir, la psicología del desarrollo del niño va a consistir en que una mente que de hecho no nace siendo modular va a terminar siendo modular. Y esta progresiva modularización de la mente es el desarrollo del niño. Ahora, digamos, esto es lo que ella presenta, ahora vamos a ir explicándolo de a poquito. Ella lo que dice que, como dijimos en el plantilla anterior, ahí está, que lo que se va modularizando son áreas de dominio específico. ¿Qué significa esto? Primero tenemos que entender qué es un dominio. Un dominio es un conjunto de representaciones.
que sostiene un área específica de conocimiento, lenguaje, número, física, etc. Entonces, diferenciamos dominio de módulo. ¿Qué es el dominio? Un conjunto de representaciones. Para eso tenemos que tener muy en claro lo que es una representación. Ya lo hemos dicho en otras clases, pero lo hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos Gardner? Que dijimos que la psicología cognitiva se centra en el nivel de las representaciones. Este es un concepto básico de la psicología. No se puede entender psicología básica si no se comprende el concepto de representación. La representación es una huella física, ¿sí? Lo que ustedes tienen en tinta sobre papel es una representación de la letra A, por ejemplo, de la letra B, que está hecho en tinta de impresora sobre el papel. ¿Sí? Cuando ustedes escriben, ¿sí?, su nombre en tinta en un papel, entonces es una representación de su nombre en tinta en un papel. Cuando ustedes hacen un tatuaje, eso es una representación. Siempre es una huella física de algo. El tatuaje representa, por ejemplo, el nombre de alguien, o un símbolo, o una letra, o lo que sea. Esa A que está escrita en la fotocopia representa a la A. ¿Sí? La puedo representar en tinta impresora, la puedo representar en fibra, la puedo representar con purpurina, pero siempre estoy representando la letra A en distintos formatos, pero siempre es una huella física. En nuestra mente lo que nosotros tenemos son representaciones. Yo no tengo guardada la chapa de mi casa, ¿sí?, el nombre de la dirección de mi casa. Lo que tengo es una representación de esa dirección, la calle y el número, pero está representado en mi mente. ¿Sí? ¿Cómo? En un formato físico. Evidentemente no es tinta, evidentemente no es purpurina. ¿Sí? Hay un cambio en el nivel del neurobiológico, que ya lo vimos en otras clases, en el cerebro, y cuando yo evoco la dirección de mi casa, lo que hago es activar esa representación en mi mente. Bien, entonces, ¿qué es un dominio? Es un conjunto de representaciones que sostiene un área específica de conocimiento, o sea, un conjunto de representaciones sobre los números, un conjunto de representaciones sobre física. Eso es un dominio. ¿Y qué es un módulo? Es una unidad de procesamiento que encapsula ese conocimiento y las computaciones que se hacen sobre él. ¿Qué significa? Yo acá hice un dibujo muy rudimentario, pero no encontré ninguno en internet que me gustara. Fíjense que esos puntitos que hice es elemental y es escolar, pero que necesito que lo entiendan. Esos puntitos de colores, sí, podrían simbolizar las representaciones. Una podría ser el área del lenguaje, una podría ser el área del motor, otro podría ser el área de la matemática. Y es como que de alguna manera nosotros nacemos con ciertas áreas, no delimitadas, pero sí, digamos, localizadas, donde hay una serie de, digamos, de representaciones. Ahora, con el tiempo y con el desarrollo, lo que vamos a hacer va a ser que esas áreas se van a encapsular, esas áreas se van a cerrar. Con el desarrollo, esas áreas van a delimitarse de manera más específica y van a volverse módulos. La idea es que de entrada tenemos áreas de dominio que no están delimitadas y que con el desarrollo vamos a tener módulos. O sea, el niño nace con áreas de dominio, esto se va modularizando en un proceso que ahora vamos a ver, y finalmente tenemos módulos que encapsulan esa información y las computaciones que se hacen sobre esas representaciones. Una imagen que yo a veces doy en las clases presenciales es la idea, por ejemplo, de un troquel. Ustedes, yo acá, no sé si tengo un cuaderno, acá tengo un cuaderno. Vieron que a veces las hojas en los cuadernos vienen troqueladas. ¿Qué significa? Que hay un área de puntos y que yo puedo, si yo doblo muy prolijito, puedo ir arrancando esa hoja en esa área de puntos. Y la voy separando, ahí está, ¿dónde está la cámara? Ahí la voy separando del anillado. No viene separada del área, viene troquelada, significa que viene lista para separarse. Es como si en el cerebro las áreas vinieran listas para modularizarse. No vienen modularizadas, pero vienen listas para modularizarse. Cuando yo arranco una hoja del cuaderno por el área troquelada, puedo hacerlo muy bien de manera prolijito, o puedo hacerlo un poco de manera brusca y puedo arrancar y romperla y que no quede prolijo. Bueno, es como si cuando uno se modularizan las áreas, esto puede suceder de manera prolija o puede haber algunas dificultades en esa modularización. Cuando hay unas dificultades en esa modularización, entonces aparecen ciertos trastornos en el desarrollo, ¿sí? Esto es un poco una manera muy escolar y simplificada lo que está postulando Carl Milhoff Smith. Entonces, el título que sigue, estamos yendo en orden en el texto para que vayan marcando, es, bueno, ¿qué constituiría? Entonces dijimos, es primer título, ¿es moral la arquitectura? Dijimos que evidentemente sí la de la mente del adulto, pero no la del niño. ¿Pero qué constituye un dominio? Ahí vemos la definición de dominio a diferencia del módulo. Ahora lo que sigue es, dentro
de pensar dominios dentro de la mente, podemos encontrar en la historia de la psicología dos tipos de perspectiva. La perspectiva de la generalidad de dominios y la perspectiva de la especificidad de dominios. Repito, o sea, una vez que entendemos lo que es un dominio, podemos ir a revisar la historia de la psicología y encontramos en la historia de la psicología dos perspectivas con respecto a lo que es el desarrollo. Hay una perspectiva que nos indica que el desarrollo tiene que ver con una generalidad de dominios y otra con especificidad de dominios. Ahora vamos a ver una y la otra. ¿Cuál es la perspectiva del desarrollo desde la generalidad de dominios? Bien, la tesis de Fodor contrasta contra estas teorías. ¿Cuáles son, por ejemplo, estas teorías? Un ejemplo prototípico de estas teorías es la teoría piagetiana y otro ejemplo muy prototípico de estas teorías sería el conductismo. Tanto la teoría de Piaget, ¿sí? Con la escuela, lo que es la Escuela de Ginebra, y lo que sería la psicología de la conducta, se encuentran en este punto, aunque parecen cosas tan disímiles, se encuentran en postular un desarrollo desde la generalidad de dominios. ¿Qué significa? En el niño de Piaget, imaginemos un bebé piagetiano. El niño de Piaget un día está en un estado del sensorio motriz. Ahora, ese niño, por procesos de acomodación y equilibración, digamos de asimilación y acomodación, y la interacción con el ambiente, va a pasar, de pronto hay un desequilibrio, se acomoda, asimila y pasa al otro estadio que es el preoperatorio. De pronto hay un desequilibrio de sus teorías anteriores con respecto a lo del ambiente, entonces lo que hace es se acomoda, asimila y pasa el niño entero al otro estadio. Lo mismo va a pasar con el conductismo, ¿sí? Donde el niño va en la interacción con el ambiente, aprendiendo, ¿sí? Y desarrollándose de manera general. Todo el niño se desarrolla. Ahora de pronto el niño, por ejemplo, conductista, de pronto, digamos, no piensa hasta que no adquiere el lenguaje. De pronto el niño adquiere el lenguaje y de pronto el niño entero empieza a pensar en todas sus áreas. El niño pasa cuando no habla, no piensa, el niño conductista. Aprende el lenguaje, adquiere el lenguaje, logra hablar para adentro, podríamos ponerse mute, ¿sí? Logra enmudecer, ¿sí? La vocalización y la logra enmudecer la posibilidad de fonar y comienza a hablar para adentro. Y en ese hablar para adentro, el niño empezó a pensar. Ahora, en ese empezar a pensar, todo el niño empieza a pensar en todos sus dominios, tanto en el área de matemática como en el área del lenguaje. El niño conductista empieza a pensar, todo el niño en todas sus áreas. Estas son las teorías de generalidad de dominios. Por eso puse esta imagen de la escalera, donde el niño va, bueno, esta imagen es conocidísima de una película que me fascina, que es The Truman Show, pero estaba buscando una escalera y obviamente busqué esta, pero la idea es esta, es que el niño va de escalón en escalón entero. El niño pasa del sensorio motriz a lo preparatorio, del preparatorio al operatorio, y va de estadio en estadio el niño entero pasando. Lo mismo el niño en el conductismo, ¿sí? De pronto aprende a pensar y todos sus dominios el niño adquiere pensamiento. Ahora, esto entonces sería el desarrollo de la perspectiva de la generalidad de dominios, típico del conductismo y en lo que sería el constructivismo piagetiano. Para ahora, ¿cuál sería la otra perspectiva, que es la de especificidad de dominios? En esta perspectiva, el de aprendizaje está guiado por principios innatamente establecidos y específicos para cada dominio. Que los adultos presenten trastorno de dominio específico y que en los niños se encuentren algunas predisposiciones también de dominio específico, aparece entrever que los innatistas ganarán la batalla. Parece ser que actualmente las investigaciones más contemporáneas estarían indicando que el desarrollo va más del lado de la especificidad de dominios. ¿Qué significa? Que no es que todo el niño pasa de estadio en estadio. Hay algunas áreas que se desarrollan a un ritmo y otras áreas que se desarrollan a otro. Entonces puede haber un niño que tenga muy desarrollado su modo de lenguaje, pero que le falte mucho en su desarrollo en lo que sería, por ejemplo, el grafismo o las operaciones matemáticas o las acciones de motricidad, las motoras. O sea, que no todo el niño avanza de estadio en estadio, sino que hay algunos módulos que avanzan a un ritmo y otros módulos que avanzan a otro.
Por eso les puse la escalera. Fíjense que ahí busqué una imagen, así la busqué en internet, de una escalera en la que esta persona, niño, no sé, algunas partes de su cuerpo están abajo y otras partes de su cuerpo están arriba. ¿Qué significa? Que parte de sí, digamos, tiene un desarrollo, un ritmo, y otras partes, fíjense que hay una parte de su cuerpo que está muy abajo y hay una parte de su cuerpo que está muy arriba. ¿Por qué? Porque el desarrollo es desigual en los distintos dominios. Significa que cada dominio específicamente tiene su, para decirlo de manera simple, su propio ritmo de desarrollo. El hecho de encontrar por estudio de neuroimagen, cuando las personas adultas tienen alguna lesión cefalocraneana y encontramos que hay áreas específicas que están dañadas, y de pronto hay personas que, por ejemplo, pueden tener dañada después de una ACV, por ejemplo, la imposibilidad de reconocer significados, pero solamente de algunas cosas. Por ejemplo, la imposibilidad de reconocer significados en los animales, pero no la imposibilidad de reconocer significados de instrumentos musicales, por ejemplo. Entonces, que sea tan específico los daños a nivel, neuropsicológico, estaría indicando que hay módulos muy específicos y que a veces con una ACV o con un traumatismo se dañan algunos módulos y no otros. Por ejemplo, en el lenguaje, hay personas que después de una ACV, un traumatismo, pueden dañarse tienen daños en el lenguaje, pero tienen específicamente un daño en lo que es comprensión, pero no producción, por ejemplo. Entonces, que sea tan específico el daño estaría implicando que hay módulos muy específicos en la mente que se dañan. Esto, más algunos otros estudios también que en los niños, estaría indicando las investigaciones actuales que la verdad que entre la pulseada entre el desarrollo visto de la generalidad de dominios o el desarrollo visto de la especificidad, estaría ganando el desarrollo visto desde la especificidad de dominios. Eso a nivel actual. Pero aparece un problema, y es el de flexibilidad y el de la creatividad. Si nosotros consideramos una mente que viene totalmente modularizada y especificada desde muy pequeños, ¿cómo explicamos la creatividad y cómo explicamos la flexibilidad? ¿Sí? Por ejemplo, hay niños que han tenido accidentes y que se han dañado ciertas áreas del cerebro, y con rehabilitación a una edad temprana pueden llegar a otras neuronas a tomar las habilidades y las funciones de las neuronas dañadas. Esto es flexibilidad o neuroplasticidad cerebral. También sucede mucho en trastornos del desarrollo, como por ejemplo el autismo, donde hay algunos módulos, áreas que están dañadas, y con rehabilitación y terapia y una serie de intervenciones a una edad muy temprana, una edad en la que el cerebro es muy neuroplástico, estamos hablando alrededor de los 3 años y no mucho más, podemos hacer muchísimo para modificar y que otras áreas neuronales tomen las funciones de esas áreas dañadas, lo que genera un pronóstico mucho mejor en el autismo si las intervenciones son tempranas en este tiempo de alto nivel de neuroplasticidad del cerebro. Entonces, si es tan modular, ¿cómo explicamos la neuroplasticidad, cómo explicamos la flexibilidad y cómo explicamos la creatividad? Es aquí donde Camila Fermín nos da una especie de solución de compromiso, sí, o una tercera vía. Lo que va a hacer ahora es reconciliar de alguna manera este innatismo modular de Fodor, que parece ser que está como muy comprobado, con el constructivismo al modo de Piaget. Ella de hecho es discípula de Piaget, estudió con él. Cualquiera sea el componente innato que invoquemos, solo puede convertirse en parte de nuestro potencial biológico a través de la interacción con el ambiente. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos áreas de dominio específico preparadas para ser modularizadas y para ser módulos en un futuro, pero que esas áreas de dominio específico que hablamos al principio no van a poder modularizarse así no es con una interacción con el ambiente. El tema es que no es solo la interacción con el ambiente. Vamos a ver que hay un factor más que lo vamos a ver ya en las próximas plantillas. Pero en principio, y como para ir de a poquito entendiendo el tema, decimos que esas áreas de dominio específico llegan a modularizarse para la vida adolescente o la vida adulto gracias a una interacción con el ambiente, y que si no hay una interacción con el ambiente, esas áreas no pueden modularizarse. Claro que es una condición que es necesaria, pero no es suficiente. Es necesaria la interacción suficiente, pero no solo con la interacción con el ambiente es que esas áreas van a modularizarse. Se va a hacer necesario un factor más que ahora lo vamos a ver.
podríamos decir en otras palabras que este componente innato permanece algo así como latente hasta que recibe la entrada de datos que necesita. Y esa entrada entonces influye en el desarrollo. Es como que estas áreas de dominio específico están ahí listas para recibir un dato, un input que las active. No sé si les está sonando, si ya lo vieron en psicología del lenguaje, Chomsky. Vieron que tiene una perspectiva bien cognitiva, computacional del lenguaje, un dispositivo de adquisición, dice Chomsky, es un dispositivo, ¿sí? Fíjense el nombre que está ahí, no es cualquier nombre. Entonces, fíjense que en Chomsky, para que se encienda el dispositivo lab de adquisición del lenguaje, lo que necesitamos es un input lingüístico que active el sistema. Bueno, acá es como algo que está ahí sonando lo mismo, necesitamos un input del ambiente que active estas áreas de dominio específico para que empiece el proceso de modularización. Estoy explicando en palabras fáciles porque ustedes van al texto, van a ver que es mucho más complejo. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos? Entonces, como yo estoy ordenando un poquito lo que sería el texto, le hice como una especie de esquema. Entonces, el primer punto que hablamos fue si es modular la arquitectura de la mente del niño. Dijimos que evidentemente sí lo es la del adulto, pero no la del niño. En segundo lugar, ¿se acuerdan que donde estamos en segundo lugar tenemos que entender que era un dominio? Y ahí vimos las distintas perspectivas del desarrollo con respecto a los dominios. Y ahora en tercer lugar tenemos que poder comprender la noción de restricciones del desarrollo, lo que sería sesgos atencionales. Las restricciones de dominio específico, al limitar el espacio de hipótesis posibles, potencian el aprendizaje. ¿Qué es entonces? Ahora vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué es entonces un área de dominio específico? Un área de dominio específico incluye que esas áreas tienen sesgos atencionales. Por ejemplo, estoy simplificando un montón de cosas, pero pensemos en el módulo del lenguaje. Entonces, ¿en qué consiste el área de dominio específico del bebé? ¿Qué consiste que hay un área de dominio específico del lenguaje? Que hay un área que tiene sesgos atencionales, que tienen restricciones en el desarrollo. ¿Qué significa? Que el bebé nace con algo así, por eso les puse esa imagen del caballo. ¿Vieron estas especies de anteojeras que se le ponen a los caballos de carrera para que no se distraigan en la carrera, no se estresen con los caballos de al lado, que no se distraigan con otras cosas y que miren lo importante, que es hacia adelante? Si en la carrera lo importante es ver hacia adelante, no hacia el costado. Entonces se le ponen estas anteojeras para que el caballo no se distraiga y finalmente logre la meta. Bueno, es como si nosotros de bebés naciéramos con una especie de anteojeras mentales con respecto a algunas cosas. Cada módulo es un tipo de anteojera que nos hace guiar la atención, es un sesgo, es un recorte, donde dejamos de ver otras cosas y solamente vamos a prestar atención, si en un lenguaje más coloquial y en un lenguaje más técnico, a focalizar la atención en aquello que es realmente importante, vital, ¿para qué? Para la supervivencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que hay un área de dominio específica del lenguaje? Que hay sesgos atencionales del lenguaje. ¿Qué significa? Que los bebés humanos, el cachorro humano, tiene la atención focalizada y sesgada, como unas especies de anteojeras así, mentales, a la voz humana con respecto a cualquier otro sonido. Es cierto que la música es muy bonita, los pájaros cantan lindo, el sonido del agua es relajante, pero el bebé lo único que quiere escuchar es la voz humana. ¿Por qué? Porque eso es mucho más adaptativo y le ayuda a garantizar el vínculo con un adulto protector que le garantice la supervivencia. El feto, y eso lo dice Carmelo Smith no en este texto, sino en el libro Hacia el lenguaje, distingue la voz humana de cualquier otro sonido aún dentro del vientre materno. Y hay bebés de 4 o 5 días que ya pueden distinguir, no la estoy mintiendo, está en el texto, está en el libro Hacia el lenguaje, hay investigaciones empíricas con respecto a esto. Hay los bebés de 4 o 5 días, se hizo con un bebé francés, después se replicó en otras investigaciones, reaccionan de diferente manera a fonemas de la lengua de la madre, o sea, la lengua que ven escuchando, por ejemplo, del francés, con respecto a otros fonemas. Esto se mide, que ustedes lo van a ver en el texto, no me voy a detener en esto porque el video se hace eterno, van a ver que ya explica cuáles son las técnicas de desarrollo de investigación en bebés. Una de esas es la succión del chupete, se pone una especie de chupete electrónico en el que se mide en una computadora el ritmo de succión, por ejemplo.
también es el interés, ¿sí? Cuánto tiempo el niño focaliza la vista en un estímulo. Entonces, cuanto más tiempo digamos, focaliza la vista en un estímulo, más interés implica ese estímulo. Y cuando se va, significa que ese estímulo ya lo naturalizó y deja de resultarle interesante o atractivo. Entonces, hay una serie de observaciones en las conductas de los bebés que nos permiten inferir lo que les interesa. Y bueno, y hay estudios de bebés de poquitos días que nos permiten ver que los bebés prefieren los fonemas de su lengua materna o de su lengua natal, por ejemplo el francés, que es lo que viene escuchando en los primeros 4 días de vida, que los fonemas, por ejemplo, del suajili o del español. Entonces, ¿por qué? Porque tienen absolutamente sesgada la atención a eso. Y puede haber otros sonidos en la sala muy interesantes y muy atractivos, pero se vuelven especialistas en los sonidos de las lenguas humanas. ¿Por qué? Porque esto es altamente adaptativo. Bueno, esto pasa con distintas áreas de dominio específico. Pasa también con la matemática, pasa también con el grafismo. Fíjense que la figura, digamos, el grafismo del niño pequeño es totalmente sesgado a la figura humana y el rostro materno. ¿Por qué? Porque los niños prefieren el rostro, ¿sí? La gestalt del rostro humano a cualquier otra figura a nivel visual, y prefieren eso, así como sonidos prefieren la voz humana y el lenguaje a cualquier otro sonido. A nivel visual prefieren la gestalt de un rostro a cualquier otra gestalt o formato. Y está sesgado a eso. De hecho, se les puede prestar distintos estímulos en experimentos a los bebés, y los bebés siempre eligen lo que se parezca a un rostro humano. Si esto está sesgado, esto es una restricción del desarrollo. Estas restricciones capacitan al niño para aceptar como entrada solo aquellos datos que es inicialmente capaz de computar de maneras específicas. Solamente entran inputs para los cuales la mente del bebé está preparado para procesar. ¿De qué sirve que yo le enchufe un joystick a mi computadora si mi computadora no tiene ningún juego que pueda usar con joystick? Entonces mi computadora no procesa ese dato porque no hay ningún programa que yo use de mi computadora que pueda usar con un joystick. Entonces mi computadora solamente procesa inputs de teclado o de mouse, que son los inputs que puede llegar a procesar. Bueno, la mente del niño solamente está atenta a que ingresen datos cuyos programas tiene cargados. Aquellos datos que no puede procesar no ingresan al sistema. Pero esto permite al niño disponer de un sistema limitado, es cierto, ahí se le pasan algunas cosas, hay inputs que se le pasan, pero organizado desde el principio. Cada input automáticamente ingresa a ser procesado por un módulo, por un área específica de dominio, ¿sí? O por un proceso de computacional específico. Entonces la información es limitada, pero ordenada desde el principio. Y finalmente llegamos a la frutilla del postre, lo más importante, ¿sí? De la clase de hoy, que es el modelo específico de redescripción representacional. ¿Qué es el modelo de redescripción representacional? Y esto lo anotan en sus carpetas, lo anotan en fibra, lo anotan grande. Es exactamente el proceso por el cual un área de dominio específico pasa a ser un módulo. Es el proceso por el cual se van modularizando estas áreas de dominio específico o estas restricciones del desarrollo, ¿sí? A las cuales accedemos por estos sesgos atencionales. Es la forma en que el niño se va desarrollando, como en un proceso continuo de redescripción representacional, que va desde áreas de dominio específico al nacimiento a módulos entre la adolescencia y la adultez. ¿Cómo se logra esto? Dijimos que la interacción con el ambiente era una condición necesaria pero no suficiente. Sin interacción con el ambiente no hay modularización, pero hace falta un paso más. Es la interacción con el ambiente en un proceso de redescripción representacional. ¿Y quién hace este proceso de redescripción representacional? ¿Quién lo actúa? ¿Quién lo hace? El niño. Y ahora vamos a leer una cita textual de Annette Carnot-Smith. Mi idea es que una forma específicamente humana de obtener conocimiento consiste en que la mente explote internamente la información que ya tiene almacenada, tanto innata como adquirida. Nosotros hay información que tenemos cuando nacemos y hay otra información que adquirimos. Esta explotación de esta información lo hace mediante un proceso de redescribir representaciones. ¿Qué significa redescribir representaciones? Recuerden siempre la noción de representación, que es clave en todo lo que es psicología.
O sea, volviendo a representar iterativamente, iterativo es repetidamente, en formatos o representaciones diferentes, lo que ya se encuentra representado por sus representaciones internas. A ver, vamos a ver si lo pasamos a un lenguaje un poco más coloquial o más simple. ¿No les pasa a veces cuando hay materias muy complicadas o muy difíciles? No sé, capaz que todavía no les ha pasado, pero me pasaba. Por ejemplo, primero me hacía un resumen largo. Después me hacía un resumen, volví a escribir un resumen más chico, más resumido de lo que había hecho un resumen inicial. Finalmente, antes del día anterior del examen, me hacía un cuadro que resumía el resumen más chico que había hecho el resumen más largo. Y tal vez en el instante antes de entrar, me hacía una esquemita de 3 o 4 palabras como para recordar a nivel mental el tema que había preparado de ese esquema, del resumen más chico, del resumen más grande que había hecho del texto. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué es lo que hice? En realidad hice que cuando uno hacía eso, era escribir una y otra vez en papel, en ese momento, y en lapicera, la información primaria del texto que yo había copiado. En un primer momento uno copia, después uno copia, pero no del texto, sino de la propia copia. Ya el resumen del resumen no lo hago mirando la fotocopia, sino que lo hago de mi propio resumen. Y después hago un cuadro, un esquema, y lo hago de mi propio resumen que hice de mi resumen anterior. Y después me hago un esquema más cortito para antes de entrar, por ejemplo, de 3-4 palabras claves. Lo que hice fue reescribir una y otra vez la misma información en distintos formatos. Primero fue copiando el modelo, después fue resumiendo, ¿sí? y tratando de armarlo, digamos, una manga sintética. Después fue buscando las ideas principales y después fue tratando de recordar lo que había estudiado en casa antes de entrar un pequeño esquemita. Pues lo que hice fue escribir una y otra vez lo que había copiado de entrada del texto de la fotocopia. Bueno, esto es un proceso de redescripción en papel. Bueno, dice Carmen F. Smith que esto pasa en la mente. Uno vuelve a representarse una y otra vez la misma información. El desarrollo y el aprendizaje parecen adoptar dos direcciones complementarias. Por un lado, la procedimentalización y por otro lado, la explicitación de las representaciones. Bueno, esto es un poco más técnico, lo vamos a explicar. Cuando uno procedimentaliza, significa que uno pasa de memoria declarativa a memoria procedimental. Ustedes seguramente lo han visto en alguna materia, que tenemos una memoria declarativa, y si no lo vieron antes, lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Ahora ya, en las próximas semanas, hay memoria declarativa, que es la que uno puede verbalizar. Entonces, por ejemplo, cuando uno puede repetir una receta, como ustedes dicen, de memoria, o puede repetir, por ejemplo, cómo pasar los cambios de un auto, primera, segunda, tercera, cuarta, y lo dice. Y esto después, o le explica a un niño cómo andar en bicicleta sin rueditas, uno lo puede verbalizar. Pero después, esto que se verbaliza, el niño, digamos, o nosotros mismos en algunos casos, cuando lo estamos aprendiendo nosotros, lo hacemos es procedimentalizarlo. Primero cuando manejamos decimos primera, segunda, tercera, y después ya podemos estar hablando con el de al lado o mirando algo de la calle, y lo hacemos de manera automática. Esto de que pasa de manera automática es porque pasó de la memoria declarativa a una memoria procedimental, a una memoria tácita, ¿sí? Que no requiere focalización de la conciencia. Nosotros podemos pasar los cambios del auto sin necesidad de estar mirando o repitiéndolos, lo hacemos de manera automática. Esto de automatizar es procedimentalizar un proceso. Lo mismo cuando aprendemos a caminar. Cuando ustedes aprendieron a caminar, estaban al principio muy atentos y atentas a cada paso que daban, a agarrarse, a guardar el equilibrio, no caerse, a no mirar hacia los costados, a no distraerse. Ahora ustedes van caminando por la calle y pueden estar escuchando música, contestar WhatsApp, mascar chicle y mirar vidrieras a la vez. Todo eso sin percatarse de que están caminando, porque eso se automatizó. Significa que pasó a la memoria procedimental, se automatizó, podríamos decir. Entonces parece que el aprendizaje va en dos direcciones complementarias. Por un lado, hay acciones que se procedimentalizan, por ejemplo el caminar o el escribir. Ustedes ahora no están pensando cada letra, cómo se hace la A, cómo se hace la B. Sin embargo, cuando ustedes aprendieron la A y la B, eso estaba muy focalizada la atención ahí, y por ahí se confundían una letra con la otra o un número con una letra. Sin embargo, ahora lo tienen automatizado. Entonces, el desarrollo implica, por un lado, procesos de procedimentalización, o sea, de automatización de determinadas acciones. Y por otro lado, de explicitación de representaciones. O sea, algo que estaba implícitamente representado, de pronto poder hacerlo explícito.
Y eso es lo que vamos a ver de qué se trata justamente esto de la redescripción representacional. Es hacer explícitas algunas representaciones. El modelo entonces de redescripción representacional. Ya nos vamos quedando con menos plantillas, estamos llegando al final. Paciencia. Es una clase difícil, por eso les pido que en todo caso vuelvan a verla una y otra vez, porque entiendo que el texto no es fácil. Yo le estoy haciendo en las plantillas el mismo orden del texto. El proceso de RR es un proceso mediante el cual la información implícita se vuelve explícita. Bien, ¿saben lo que es implícito? Es algo que está tácito. Explícito es algo que está declarado de alguna manera, que está mostrado. Entonces, ¿qué es el modelo de RR, de redescripción representacional? Es el proceso mediante que la información implícita se va a volver explícita. Es de dominio general dentro de cada dominio. ¿Qué significa? Que dentro de cada microdominio, o sea, dentro del dominio del lenguaje, dentro del dominio del grafismo, dentro del dominio de la física, dentro del dominio de lo motor, dentro de cada área de dominio específica, el proceso de redescripción es el mismo. O sea, en el área del lenguaje lo que se van a hacer es se van a redescribir las representaciones. En el área de la matemática se van a redescribir las representaciones. En el área del grafismo se van a redescribir las representaciones. Ahora, en ese sentido, dominio general es el mismo proceso para todos los dominios. El tema es que este proceso se va en ritmos muy diferentes en cada uno. Mientras que el niño puede estar en un proceso van a ver que hay fases ahora en la redescripción, muy avanzado de redescripción, por ejemplo, el área del lenguaje, puede estar en un nivel por ahí más primario en redescripción en la matemática. O sea, el proceso es el mismo, pero el ritmo dentro de cada dominio en el que se da este proceso es diferente. Es un modelo de fases y no de estadios. Ocurre de forma recurrente dentro de microdominios en el desarrollo. O sea, cada vez que el niño aprende algo nuevo, inicia un nuevo proceso de redescripción representacional. Y en la edad adulta con cada aprendizaje nuevo. Todo el tiempo, cada vez que aprendemos algo, comenzamos e iniciamos un proceso de redescripción representacional. Como ustedes van a una clase de tango, cuando ustedes aprenden a manejar, cuando aprenden a andar en rollers, cuando aprenden un concepto nuevo en una materia, cuando aprenden una lengua extranjera. Cada vez que aparece un aprendizaje nuevo, entonces en ese microdominio comienza un proceso de redescripción representacional. Bien, ¿cuáles serían las fases? La primera fase es que en el niño se centra en los datos externos para crear adiciones representacionales. O sea, en un principio el niño o nosotros adultos, cuando aprendemos algo, copiamos el modelo. Se lo llama esto la fase de la maestría conductual. Entonces yo ahí, por ejemplo, les puse una nena como ejemplo en un pizarrón. Entonces si la maestra pone una A en el pizarrón, la nena la copia en su carpeta o al lado de la maestra, y la A le va a salir muy parecida a la señorita, más allá de la cuestión motora, de cómo le salga. Pero si la señorita dibuja una A, dibuja una E y dibuja las vocales, el niño va a copiar exactamente la forma de la señorita y le van a salir bastante parecidas, porque está copiando el modelo. Por eso es una maestría conductual, porque en este momento las cosas salen bien. Es como cuando uno está aprendiendo una coreografía, ahora que se usa TikTok, ¿sí? y tiene el modelo enfrente y está aprendiendo. Bueno, uno va a copiar los movimientos y le van a salir iguales al modelo o muy parecidos. Por eso es un momento de maestría conductual. En la segunda fase, las representaciones internas se convierten en el centro del cambio y aparecen los errores. ¿Qué significa? De pronto la señorita no escribe las cosas en el pizarrón, es otro día en la escuela, en el jardín, por ejemplo, no sé, en salita de 5, dice, bueno, a ver, escriban su nombre solitos o escriban las vocales solitos que aprendimos ayer, ¿sí? Y ahora ya no tiene el modelo niño del pizarrón, sino que tiene que buscar el modelo que es la representación interna de lo que codificó ayer. O sea, ayer tuvo que codificar esas letras y las tenía en papel, ahora ya no tiene más papel y tiene que tratar de buscar adentro el modelo que le quedó codificado mentalmente y tratar de imitar en el papel no lo que ve, sino lo que está en su mente. De pronto no está más, ya aprendieron la coreografía de TikTok, tienen que empezar a grabar y ahora tienen que recordar cómo es la coreografía y ya no tienen más el modelo. ¿Y de dónde sacan el modelo? Tratan de recordar y de buscar las codificaciones internas de los movimientos para tratar de reproducir y usar eso que está en la memoria para tratar de reproducirlo ahora con el cuerpo. ¿Y cuál es el modelo que buscan? El que está dentro, ya no el que está afuera. Acá aparecen los errores.
Porque entonces el niño o la nena, el nene, lo que va a hacer, en vez de hacer la E para un lado, capaz que la hace al revés, o capaz de hacer un 3, que va a ser una E, entonces dibuja un 3. ¿Por qué? Porque ya ahora no está copiando el modelo, sino que está copiando lo que logró codificar de aquel modelo primario. Aparece el error, y en realidad tradicionalmente en la psicología del desarrollo el error está mal, pero en esta perspectiva el error está bien, porque implica que ya al menos hay una codificación interna que yo estoy buscando para poder representar esa, por ejemplo, ese número, esa letra. Significa que ya no necesito, o sea, prescindo del modelo de afuera, del pizarrón, prescindo del video de TikTok, y ahora busco mi representación interna. Significa que yo estoy más avanzada en las fases. Ya ahora tengo un modelo interno. Capaz que me sale más o menos, capaz que la hago la E al revés, pero al menos la tengo. Significa que ya avancé una fase en el proceso de redescripción de la representación mental. Ahora la representación deja de estar hecha en tiza, en el pizarrón, o deja de estar hecha en fibra, en una lámina, y ahora la representación está, digamos, escrita en carne en el cerebro. Y ahí es donde voy a tratar de copiarla desde ahí para hacerla en el papel. Eso es fase 2. Pasamos a fase 3. Las representaciones internas se reconcilian con los datos externos, alcanzándose el equilibrio entre la búsqueda del control interno y externo, ¿no? Entonces, yo ahora vuelvo, escribo esa letra E en el pizarro, en el papel, la chequeo con lo que está la lámina en el aula, me doy cuenta que está un poco diferente porque está al revés, la corrijo y la corrijo también acá. Ah, no, la había escrito mal, y cuando la corregí en el papel y la puse derecha la E, en vez de hacerla para el otro lado, la hice bien, también la corrijo en mi mente y reconcilio el dato que por ahí estaba más o menos, lo chequeo con el exterior y lo acomodo y lo vuelvo a escribir, ya ahora no al revés, sino al derecho. Y ahora se alcanza un equilibrio entre lo interno y lo externo, entre los datos internos y los datos externos, ¿sí? Estas son las 3 fases, esto es fácil. Ahora la pregunta es, y con esto terminamos, voy a ver si puedo checar un poquito acá la pantalla, y con esto terminamos, es qué sucede con las representaciones. Esto es lo que hace el niño, hasta lo que vimos acá es conductualmente qué es lo que va haciendo el niño. El niño va redescribiendo una y otra vez, o el adulto, cuando aprende una lengua, por ejemplo extranjera, aprende alemán, va escribiendo en un proceso de 3 fases, una y otra vez esa representación. La pregunta ahora es, dice, ¿qué transformación sufren las representaciones? ¿Qué es lo que les pasa a las representaciones cuando el niño o el adulto hace esto? Entonces hasta acá es qué es lo que hace el niño o qué es lo que hace el adulto cuando describe. Y ahora vamos a ver cómo sufren, o cómo son transformadas o cómo son modificadas las representaciones. Si yo fuera una A y yo fuera una E, ¿cómo es que el niño a mí me modifica? Podríamos decir. Entonces, ¿qué sucede con el formato de las representaciones sobre las que se apoyan estas fases reiteradas? Y lo que dice Carmen Smith, que ya estamos finalizando, es que las representaciones sufren diferentes transformaciones. Ella reconoce 4, dice que puede haber más, pero por lo menos ella reconoce 4. Hay una primera etapa en la que la representación, estamos hablando por ejemplo de la letra E, ¿sí? Es una representación, o el movimiento de TikTok es una representación, o sea, un movimiento de la coreografía es una representación. Entonces, hay un primer momento en que esa representación es implícita. ¿Qué significa? Que la información se codifica de manera procedimental. ¿Se acuerdan la diferencia entre memoria declarativa y memoria procedimental? Las representaciones nuevas se almacenan de manera independiente y no pueden formarse vínculos interdominios. Entonces, yo ahora estoy copiando el movimiento de TikTok, pero no estoy consciente de los movimientos, simplemente lo copio como un espejo. Yo copio la A o copio la E, pero eso no está implícito en mi mente. Yo no puedo verbalizarlo ni explicarlo, simplemente lo copio como una especie de manera como así autómata. Entonces ahí la representación está implícita. En un segundo momento la representación empieza a estar explícita. Se redescriben las representaciones del nivel anterior, o sea, ese movimiento, esa secuencia, esa representación implícita se redescribe, o sea, empieza una primera transformación.
Se diferencia de la primer, digamos, de la primera etapa, o sea, de la implícita, en que en este formato sí podría haber vínculos interdominios. Se pierden numerosos detalles de la información codificada procedimentalmente. No se tiene acceso a ellas de manera consciente ni se pueden expresar verbalmente. Entonces, es cuando veo el video de TikTok una sola vez, lo apago y trato de recordar. La verdad que no me lo guardo. O sea, y se me pierden un montón de movimientos. Y me comí un montón de pasos. Y no me acuerdo bien cómo iba. Tengo una vaga idea, podría decir. Se pierde información del detalle. Es más, no puedo explicarle a otro cómo es. Y tampoco tengo acceso a eso de manera consciente. Digo, mira, sí, sé que había que hacer algo, sé que eso no es, pero yo decírtelo como es, no sé. Y alguien te puede decir, pero era así de anciano, sé que así no es, pero yo tampoco sé cómo es. Me doy cuenta que no era un video muy largo, ¿sí? O por ejemplo, me escucho una frase muy larga en otro idioma por primera vez, que uno va a una clase, no sé, de alemán, de holandés, una lengua compleja. O sea, compleja para nosotros que somos latinos. Entonces de pronto uno escucha una frase muy larga y alguien te dice, esta frase, y uno sabe que esa no es, pero uno no la puede reproducir. En todo caso, puede diferenciar qué es y qué no, pero no puede llegar ni a vocalizarla, ni a fonarla, ni a reproducirla. Entonces, todavía no puede ser verbalizable. Después vuelvo a redescribir esa información, esa representación, vuelve a tener otra transformación y se vuelve a representar lo que estaba en el nivel anterior. Y las representaciones son accesibles a la conciencia, pero no pueden verbalizarla. Sí, yo la entendí la frase, pero no te la puedo decir. Sé a qué se refiere, sé más o menos qué palabras tiene, pero no te la puedo decir. Yo sé de qué se trata. Por ejemplo, para andar en bicicleta. Sí, yo sé andar en bicicleta. Un nene chiquito está aprendiendo, pero no sé explicarte cómo lo hago. Yo sé mantenerme a flote en el agua. Pero ¿cómo te explico cómo lo hago? Yo decía, bueno, tengo que enseñarle a flotar y flotar. ¿Cómo le explico? Yo sé flotar. Ahora, ¿cómo le explico a alguien de manera verbal cómo tiene que ser para no hundirse? Flotar. No podemos. O sea, evidentemente, nosotros está la información motora de qué tenemos que hacer en el agua para flotar, pero no siempre está representada de tal manera que son cosas que uno puede verbalizar. Mantener el equilibrio en la bicicleta. Uno sabe andar en bicicleta. Ahora, ¿cómo le explica a un chico que está aprendiendo? No te caigas, tenés que mantener el equilibrio. Uno lo puede hacer, ¿sabemos hacerlo? Sí. Ahora, cuando tenemos que explicarle al otro cómo hacemos nosotros para no caernos, no lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque significa que la información está a este nivel. Está redescripta, está accesible a la conciencia. Cuando yo me subo a una bicicleta sé cómo tengo que hacer, pero no puedo explicarle a otro cómo hacerlo. Finalmente, el nivel explícito 3, la representación se codifica en un código común a los otros sistemas y es verbalmente expresable. Yo le puedo explicar, por ejemplo, un profesor de educación física sabe cómo explicarle a otro, o un profesor de natación, cómo tiene que hacer para flotar. O alguien que maneja muy bien, porque es profesor de conducción, sabe cómo explicarle a otro cómo manejar. Sin embargo, alguien que no tiene tanta experiencia o acaba de aprender o no tiene o no lo tiene codificado de esta manera, maneja y dice, ¿cómo hiciste ahí? ¿Cómo hiciste para que el auto no se te cayera en el lomo y pusiste el mira? Y no sé, lo hice. ¿Pero cómo lo hiciste? No sé, lo hice. Cuando uno dice no sé, lo hice y no te lo puedo explicar, es porque está a un nivel de explicitación 2. Y esto nos pasa cuando estudiamos. ¿Sí? A veces uno sabe las cosas, me dice, ay, yo lo sé, pero no te lo sé explicar, le dicen al profe. ¿No les ha pasado? Ay, profe, yo lo sé, pero no lo sé explicar. Significa que si lo saben y no lo saben explicar, todavía faltó un tercer nivel de explicitación, que es el tercero. Si alguien lo sabe, pero no sabe explicar, es porque todavía no lo sabe. Tiene que llegar a nivel 3 de poder verbalizar. Dice, yo lo entiendo, pero no sé poner un ejemplo. Si uno no sabe poner un ejemplo, es que no lo puede verbalizar. Eso significa que todavía falta un nivel más para poder decir que ese aprendizaje está. Que eso se aprendió, que eso está codificado de una manera explícita, accesible a la conciencia y verbalizable. Como ustedes saben que no lo pueden explicar, es porque todavía falta un paso más de redescripción en el proceso de un aprendizaje. Hasta acá estamos bien. El texto es difícil, es muy interesante. Yo creo que con esta explicación que fuimos ajustando un poco todo el derrotero del texto punto por punto, fíjense que fuimos por los subtítulos, creo que acompaña mucho la lectura. En todo caso hay que tomar apuntes, verlo un par de veces, pero van a buscar en YouTube y van a buscar en internet, que no hay ningún otro video en YouTube que les explique Carmen F. Smith de una manera más sencilla.
tal vez está algunas muy simplificados y ya no es Carmen F. Smith y está hecho como para niños de primario. Pero para el texto de Carmen F. Smith, digamos, porque busqué videos y busqué formas, saber de cómo hacerlo más sencillo, van a ver que no hay ningún otro video hasta ahora, que es a septiembre del 2020, más sencillo que este en español, que explique este capítulo de Carmen F. Smith. Así que con paciencia, lo pueden ver una y otra vez si es necesario, y fíjense que va siguiendo el apunte y eso les va a ayudar un montón, ¿sí? Bueno, cerramos la clase acá, son 55 minutos, no me quería pasar la hora, así que llegamos justos. Que estén todas y todas muy bien, nos vemos en la próxima clase.